El juzgado de lo penal 7 de Sevilla había condenado a ambos a 2 años de cárcel por falso testimonio tras ser denunciados por los padres de la joven asesinada en 2009. Francisco Javier García Marín, conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García, mintieron en el juicio por el crimen de Marta del Castillo celebrado entre octubre y noviembre de 2011, pero no tendrán que pagar por ello después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya anulado la condena que les fue impuesta, 2 años de prisión e indemnización a los padres de la joven asesinada, por una serie de lagunas legales y defectos de forma. Madre e hijo fueron denunciados por Antonio del Castillo y Eva Casanueva y en el juicio, que correspondió al juzgado de lo penal 7 de Sevilla, ambos reconocieron que no habían contado la verdad cuando fueron interrogados en la vista oral en la que fueron enjuiciados los acusados mayores de edad y a resultas de la cual únicamente fue condenado Miguel Carcaño, que cumple una condena de 20 años en la prisión de Herrera de la Mancha. Tras admitir la acusación, ninguno de los dos respondieron a más preguntas y el magistrado les impuso, además de la pena de 2 años de cárcel, el pago de una multa de 1.440 euros así como de una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta en concepto de responsabilidad civil. Pero ni tendrán que pagar ni enfrentarse a la posibilidad de entrar en prisión. La sección primera de la Audiencia Sevillana, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha anulado las condenas al considerar, en lo que respecta al Cuco, que la figura del testigo coimputado fue juzgado por la jurisdicción de menores por los mismos hechos y en el juicio de los mayores declaró como testigo, no se encuentra regulada legalmente. A esto hay que añadir, dice la sentencia notificada este jueves a las partes, que el Tribunal Supremo no ha determinado cuáles son las consecuencias de mentir en su declaración. Por otro lado, en lo que se refiere a la madre, argumenta la audiencia que no mintió en cuestiones trascendentales, que pudieran determinar el desenlace del juicio y añade que, además, no fue advertida expresamente de que podía negarse a contestar aquellas cuestiones que pudiesen perjudicar a su hijo. El Cuco, como recuerda la audiencia, fue absuelto de asesinato, de 2 delitos de agresión sexual, de un delito contra la integridad moral y de otro de profanación de cadáveres tras el juicio que se celebró de forma paralela y que derivó en sentencias contradictorias. Solo fue condenado por un delito de encubrimiento, al que finalmente no va a sumarse la condena por falso testimonio. Javier, menor de edad cuando Marta fue asesinada, declaró en el juicio contra Carcaño, su hermano, Francisco Javier Delgado, la novia de este, María García, y Samuel Benítez el 25 de octubre de 2011 y fue apercibido de su obligación de decir la verdad so pena de incurrir en delito de falso testimonio. Fue interrogado sobre los mismos hechos que en el juzgado de menores y mantuvo su versión exculpatoria. Su madre prestó declaración también como testigo algo más tarde, el 16 de noviembre y se le avisó asimismo de las consecuencias de mentir. Se le preguntó por hechos relacionados con su hijo, sin otro tipo de advertencias, y, al terminar, el tribunal ordenó deducir testimonio solamente de la declaración del Cuco. Plantean los magistrados de la audiencia que el juzgado de lo penal 7 no dio una respuesta suficiente a la cuestión que planteó el abogado de los dos acusados, si el Cuco tenía derecho a no declarar como testigo dado que ya estaba incurso en un procedimiento penal por los mismos hechos. Señala el tribunal que, en principio, no había dudas sobre si debía haber sido citado como testigo en el juicio de los mayores de edad, pero otra cosa es que incurriese en delito de falso testimonio al mentir. Esgrimen que, no estamos ante un testigo al uso, pues ya no es coacusado ni un imputado. Se trata, pues, de una figura híbrida, la del testigo coimputado, que no se encuentra regulada en nuestra legislación. Es más, los magistrados se muestran comprensivos con el Cuco, por cuanto, destacan, cuando declaró como testigo su condena estaba aún por ejecutar, por lo que resultaba más que lógico pensar que tuviera la inquietud de que le pudiera perjudicar el decir algo diferente a lo que ya había indicado. Y, apostilla la sentencia, se le debió dispensar de contestar a aquello que considerase que le podía perjudicar. En definitiva, concluye la audiencia que se le podía obligar a declarar como testigo pero no se le puede condenar por sus manifestaciones falaces. En cuanto a Rosalía, hace hincapié la sentencia de la sección primera en que, en su declaración, no mintió en cuestiones trascendentales para la resolución del asunto y, si bien es verdad que faltó a la verdad, como ha reconocido, no alcanza a tener relevancia para configurar el tipo penal por el que ha sido condenada.
En concreto, la madre del Cuco fue preguntada sobre las horas en las que volvió su hijo a casa el día de los hechos, el 24 de enero de 2009 y esto, nada aporta para resolver sobre la esencia del juicio. Resulta irrelevante la franja horaria en que la madre sitúa al hijo en su domicilio, razonan los magistrados, pues con ello no elimina su participación en los hechos cometidos y por los que ha sido condenado. A Antonio del Castillo le cuesta encontrar las palabras. Nunca tuvo mucha dificultad para expresar lo que se le pasaba por la cabeza desde que se puso, por primera vez, delante de las cámaras para pedir justicia para su hija Marta. Hasta ayer. La sentencia por la que dos de los protagonistas de la trágica historia de su hija Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García se libran de cualquier castigo pese a haber reconocido, ante un tribunal, que mintieron en el juicio celebrado entre octubre y noviembre de 2011 ha sido demasiado para el padre de Marta del Castillo, que ha tenido que tomarse 24 horas para pensar qué decir ante este nuevo varapalo judicial, una cuenta más en el rosario de reveses que acumula la familia en estos 15 años. En su perfil de Twitter, Antonio del Castillo, @castillo62 colgó un dibujo que representaba a la justicia, ciega pero con una mano extendida hacia un fajo de billetes. Aunque el mensaje es nítido y sobran las palabras, el padre de Marta ha convocado este viernes a la prensa para poner los puntos sobre las íes y, sobre todo, desahogarse. Porque la anulación, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, de la condena que el Juzgado de lo Penal 7 les impuso al Cuco y a su madre es el último de un largo serial de desencuentros con la justicia. Hace ya años que la relación de la familia de Marta con jueces y fiscales se rompió. Detrás, los constantes intentos por parte de los padres de la joven asesinada en enero de 2009 de reabrir el caso, de que se repitiese el juicio, del que solo salió un condenado, Miguel Carcaño, de que se ordenasen nuevas búsquedas del cuerpo de su hija, que nunca ha aparecido, que se investigase la supuesta autoría material en el crimen del hermano de Carcaño, de Francisco Javier Delgado, de que se tuviesen en cuenta los datos no analizados de los teléfonos móviles de todos los sospechosos. Los tres últimos portazos que la justicia le ha dado a la familia se han sucedido en un corto espacio de tiempo. En apenas 2 años, Antonio y su mujer, Eva Casanueva, han visto cómo la audiencia de Sevilla cerraba, definitivamente, cualquier posibilidad de sentar al hermano de Carcaño en el banquillo de nuevo, a pesar de que la última versión del condenado le señala como autor material de la muerte de la joven. También han tenido que encajar que el análisis de los teléfonos móviles por parte de un experto no haya servido para nada, entre otras cosas porque los jueces rechazaron investigar los móviles de quienes ya fueron absueltos en la causa. Y, ahora, la resolución de la sección primera de la audiencia viene a rematar la cadena de fallos en su contra. La sentencia, que fue notificada ayer a las partes, es especialmente dolorosa para la familia del Castillo. Primero, porque fueron los padres de Marta los que denunciaron al Cuco y a su madre y lograron que se sentaran en el banquillo y fueran condenados y, segundo, porque los magistrados confirman que mintieron en sus declaraciones, pese a lo cual van a quedar sin pena alguna. Las lagunas legales acerca de la figura del testigo coimputado, en el caso del joven que era menor cuando sucedieron los hechos y que nadie le advirtiese a la madre, antes de declarar, que podía no contestar a las preguntas que pudiesen perjudicar a su hijo han sido los argumentos para echar por tierra la sentencia del Penal 7, que condenó a ambos a 2 años de cárcel, además de una multa y una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta. La audiencia corrige con dureza al juez que condenó las mentiras del Cuco y su progenitora, al tiempo que entierra, aún más hondo, las esperanzas de una familia que, 3 lustros después, no tiene ni consuelo ni respuestas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.